Vecino, dígale hola vecinazo, ¿cómo está? Qué bueno verle, invíteme a almorzar y todo eso, ¿ah? Y si no tiene un boletín, levante la mano para que se lo den. ¿Ok? Pueden tomar asiento. Si no tiene boletín, simplemente levante su mano para que los hermanos le den uno. ¿Verdad? Quiero hacer algunas cosas en cuanto a los anuncios. Ustedes, hermanas, que tienen niños pequeños y que quieren participar de una clase que siempre se da una vez al mes para madres con niños pequeños, grupo de mamás, ha habido un cambio y ahora es en los miércoles. Entonces, si tiene, aquí está la información, ¿verdad? Lo único que usted tiene que hacer es hablar, pedir uno, ¿verdad? Esa es la idea. Van a tener ahí afuera. Entonces, por favor, aproveche esto. Esto es una gran oportunidad. Va a ser los miércoles a las 6:30 y es más o menos el segundo miércoles o tercer miércoles. Tercer miércoles. ¿Verdad? Y aquí están las fechas en su tarjeta. Entonces lléveselo con usted, lo pone en la refrigeradora o donde va a comer mucho o se peina mucho. De esa manera se va a acordar. Y ustedes pueden pedir uno allá afuera, hay, para que entonces tenga usted esto. No se le olvide, por favor. Hombres, este fin de semana que viene es el campamento. Dicen que va a llover. Así. Es la primera vez que algunos vamos, bueno, no para algunos, otros sí ya lo hacemos con mucha frecuencia. Entonces, óigame, me digo con mucha frecuencia, no. Si usted se anotó y va a participar, Amílcar quiere hablar con usted un momento, entregarle información de lo que tiene que llevar y qué no llevar. Entonces, en esta esquina, por como 3 o 4 minutos, él quiere hablar con todos los hombres que vamos a ir. Si usted no se anotó y quiere anotarse, hay espacio todavía. Todavía queda espacio, ¿verdad? Entonces puede quedarse en la reunión de hablar de una vez con Amílcar y cancelar y poder ir. Recuerden que él le va a dar toda la información, así que no se le olvide hacerlo para que de esa forma podamos saber qué es lo que tenemos que llevar. ¿De acuerdo? Y si su esposo todavía no se ha decidido, ayúdele. Dele así un cariñito, ¿verdad? Que se llama un empujón o algo así para que pueda ir y participar. Creo que va a ser bueno y de veras va a ser de bendición para muchos. No se le olvide esta tarde, 6 de la tarde, seguimos con el Grow Track, ¿ok? Todo está en español y hay traducción. Si usted dice, bueno, yo no vine al primero ni al segundo, está bien, puede venir hoy, ¿ok? No falte, va a ser de mucha ayuda y mucha bendición. Además, es lo que nuestra iglesia estará haciendo con nuestro nuevo pastor. Así que, por favor, no se le olvide, haga esto, tome nota. Por favor, no se le olvide, y creo que para los que hemos estado viniendo ha sido de mucha bendición, ¿cierto? Oh, qué bien, ¿verdad? Eso me dice que hay gran mayoría que no ha venido, ¿ok? Háganlo, hermanos. Yo sé que ustedes dicen, bueno, pero hoy, ¿verdad? Hoy juegan los Chiefs y hoy también vamos a mi casa, a su casa, y hoy es de 6 a 7 y 10. Bueno, de 6 a 7, aunque los últimos 2 domingos se pasó. Entonces, creo que tiene algo de latino él. Pero no se les olvide y aprovechen esto, porque es algo que nuestra iglesia estará haciendo hasta que el Señor venga, según nos ha dicho Él. Así que, por favor, no se les olvide. Muy bien, quisiéramos dar la bienvenida a las personas que están con nosotros por la primera vez. Silvia Garza. Silvia, bienvenida, qué bueno tenerle aquí con nosotros. ¿Es tu hermana? Bienvenida, qué bueno, con razón la veo muy bien portada usted hoy, ¿verdad? Ok. Y Nico Philip. Nico, ¿cómo estás? Welcome, bienvenido, qué bueno tenerle. ¿Alguien más que nos visita por la primera vez? Que ya tiene, ¿verdad? Hacen así, pero... ¿Alguien por la primera vez? Pues un buen saludo, qué bueno tenerles aquí. Y por favor, salúdenles en donde están, ¿verdad? No se le olvide saludarles antes de irse. Yo sé que salimos con mucha hambre, pero vamos a saludarles, ¿de acuerdo? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este nuevo día. Gracias que podemos venir y estudiar tu palabra y oramos, oh Padre, que tú nos enseñes, nos hables. Queremos, oh Dios, no solo aprender, pero que de veras esto afecte nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Gracias por tu palabra y gracias, oh Dios, que tenemos la libertad de estudiarla. Oramos en tu nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.
Quisiera que vayan al libro de Efesios. Hace 5 semanas creo. ¿Cuántos tienen récord de que no he estado enseñando? Algunos me vuelven a ver así. Hasta hoy me dijeron, ¿verdad? Hoy predica usted. Bueno, ha habido muchos cambios y tuvimos varias visitas y estuve ausente el domingo pasado. Entonces, recuerden que hace 5 semanas hablamos de la oración como estilo de vida. Entonces voy a hacer un corto repaso de la primera parte que vimos en Efesios capítulo 6, versículo 18. Y lo que aprendimos acá, y fue interesante porque no hoy, pero el domingo pasado, el pastor Tim habló de la oración, de la importancia de la oración y la bendición de la oración y la práctica de la oración y cómo debe ser algo en nosotros. Yo creo que a veces vemos la oración como una carga, a veces vemos la oración como un gran trabajo y de veras es una bendición el poder hablar con nuestro Salvador. Pablo escribe en el libro de Efesios capítulo 6, en el versículo 18 dice, orando en todo tiempo. Y entonces hablábamos hace unas semanas la importancia de que vivamos orando. Él escribe en 1 Tesalonicenses también, orad sin cesar. Y varias de las cosas que nosotros hacemos sin cesar es que comer. Y se nota en algunos, ¿verdad? O en la mayoría de nosotros. Y respiramos siempre. Bueno, la idea aquí es una actitud de oración. Entonces, cuando estamos felices, oramos. Cuando nos enojamos, oramos. Cuando la esposa no nos quiere ver, oramos. Cuando no queremos ver al esposo, oramos. Cuando vamos al baño, oramos. Cuando vamos al supermercado. La idea es tener una actitud ¿de qué? De oración. Y sinceramente, ¿cuándo es que nosotros oramos? Cuando las cosas quizás no andan bien, ¿cierto? O cuando viene una situación difícil a nuestras vidas, entonces de pronto empezamos a orar. Y qué bueno por esas oportunidades difíciles, pero Dios quiere que oremos. Una de las cosas que dijo el pastor Tim la semana pasada, usando el ejemplo en Mateo, el Padre Nuestro, ¿cómo empieza eso? ¿Qué les dice? Padre Nuestro. Entonces, ¿qué está diciendo? Él es nuestro Padre. ¿Y cómo somos nosotros con nuestros padres? Ahora, yo sé que muchos no han tenido una buena relación con su papá. Yo no tuve una buena relación con mi padre. Puedo también decir no fue una mala relación, pero francamente no hubo una relación. Entonces, para mí, a través de los años quizás ha sido difícil entender lo que es tener una buena relación con alguien que uno no tuvo. O no tuvo ese privilegio. Entonces, Dios dice que Él es nuestro Padre. Entonces, ¿cómo te acercas tú a tu papá? Claro, me vas a decir, bueno, si era un buen papá, bien, pero si no, no. Y yo sé que esto es difícil. Pero piense en el Dios del universo. El Dios del universo nos dice, hablemos. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios bajó a hablar con ellos, como lo solía hacer antes, dice la Escritura. Entonces Él quiere tener una relación con nosotros. Vimos en Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y yo sé que hay muchas veces que estamos en problemas y situaciones difíciles y lo que menos queremos hacer es orar. Ahora, cuando queremos dinero, le pedimos a Dios, Señor, ¿qué pasó? Mándame, tú dices que prometes, ¿verdad? Que vas a darme. ¿Darte qué? Lo que necesitas, no lo que quieres. Yo sé que quieres una pantalla bien grande para ver el juego hoy, ¿verdad? Esa no es la idea. Y vimos cómo Jesús enseñó la necesidad de orar. En Lucas capítulo 18, en el versículo 1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Siempre. Entonces, por eso Pablo dice aquí, orando en todo tiempo. Y lo habla en el contexto de la armadura de Dios. Vivimos en un mundo en el cual el mundo no quiere nada con el cristianismo
y se pone cada día peor. A veces decimos, ay, ahora sí, la gente quiere oír el mensaje. ¿De veras? ¿Dónde es eso? Ustedes saben que soy chaplain, o sea, capellán aquí en el departamento de policía de Raytown. Y es tan interesante para mí porque una de nuestras responsabilidades como capellanes no es solo con los oficiales, pero también cuando hay alguien en prisión, nos llaman porque si el que está en prisión pide hablar con un chaplain, entonces el que está con la responsabilidad de esa semana nos llaman. Y es muy interesante para mí porque siempre los que he visitado son cristianos. A lo menos eso dicen. Bueno, sí, es que yo, ¿verdad? Pues sabes, yo voy a tal iglesia, yo me bauticé aquí, y después de tantas cosas que me dice, a veces les digo, ¿y qué hace aquí entonces? Pero quieren hablar, y fue muy interesante, porque una de las cosas que aprendimos hoy en esto del perdón es, acepta la responsabilidad. Y yo no sé por qué, todos los que terminan ahí, a lo menos quizás solo esto es en Raytown, no sé, no tienen la culpa. Es otro. Qué interesante, ¿no? Ahora menciono esto porque muchas veces tenemos excusas para decir, no hay necesidad de orar, no debo orar. Dios quiere que oremos. Dios quiere que hablemos con Él. En la iglesia, desde su inicio, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración. Cristo Jesús, mucho de su tiempo lo sacó para ir y orar y pasar horas orando. De donde vengo, teníamos la costumbre de tener en iglesias lo que llamábamos las vigilias de oración. En algunos casos era vigilia de café, porque era más tomar café que orar. Una práctica que no se hace, o sea, no digo que tengamos que hacer ese tipo de cosas, pero lo que digo con esto es que a veces esperamos épocas específicas para orar, pero el Señor dice, orando en todo tiempo, Pablo enseña, y él lo practicó. Si notan ustedes en las cartas del apóstol, si las leen, ojalá que estén leyendo sus Biblias, van a notar cuántas veces el apóstol oraba por los hermanos. Una de las ventajas que Pablo tenía es que no tenía auto, pues tenía que caminar. Y era una buena oportunidad para orar. Ahora, usted tiene auto y usted me va a decir, yo también tengo esa oportunidad. Bueno, no cierre los ojos cuando está orando y manejando. Pero de veras lo hacemos, porque hoy muchos usan sus Biblias y dicen, estoy leyendo la Biblia, tengo un audio, cuando voy trabajando la oigo. ¿Cuánto pones atención a lo que oyes? No sé. Y dice que oremos con todo tipo de oración, porque él agrega aquí, fue lo que vimos la última vez, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Interesante que aquí él habla, y vimos esto la última vez, de orar por todos los santos. ¿Cuál fue la última vez que usted se tomó el tiempo por orar por otros hermanos en Cristo? Casi siempre oramos por nuestras necesidades. Y cuando pedimos oración para otros, es para orar por nosotros. Y la mayoría de las oraciones tienen que ver con ¿qué? ¿Ah? ¿Con qué? ¿Pedir qué? ¿Ah? Sí, para mí, pero ¿qué son las peticiones en general? Salud. Revisen la lista de oración que tenemos. El 90% tiene que ver con salud. Y no estoy diciendo que no debemos. ¿Cuántas veces usted pide a alguien y le dice, hermano, quiero que ore para que yo entienda mejor la palabra de Dios? Que el Espíritu Santo me ilumine, que yo pueda entender lo que Él dice. Que Él me ayude a, de veras, yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Y gracias a Dios por las dolencias y los problemas físicos, de otra manera quizás no oraríamos. Ahora no estoy diciendo, ¿verdad, Señor? Mándale a esta persona que se le friegue un pie y entonces empiece a pedir a Dios porque ahora sí se acuerda de él. No estoy hablando de esto.
Ahora, la segunda parte que quiero que vean, porque el apóstol dice al terminar el versículo 18, y súplica por todos los santos. Y noten lo que ahora dice, y por mí. Ahora él va a pedir oración por sí mismo. Ahora, antes de que veamos el resto, Pablo está en prisión. Y es muy interesante, vean el versículo 20, dice, por lo cual soy embajador en cadenas. El apóstol está en prisión, en Roma. En aquellos días esas prisiones no son como las prisiones aquí. Hay algunos que caen en prisión y son liberados años después y hacen algo más para regresar a la prisión porque van a vivir mejor en prisión que afuera. Es una realidad. Tienen televisión, tienen buena comida, tienen algo para hacer ejercicio. ¡Wow! Yo no creo que ese era el estado de la prisión del apóstol. Pero dice, y por mí, ¿qué pediría usted si está en prisión? ¿Qué pediría usted por nosotros si Grace Way, y sabemos nosotros que usted cayó en prisión por cualquier razón, ¿qué nos pediría usted que oremos? Para salir, ¿verdad? Porque, o sea, oren, hermanos, para que yo pueda seguir un tiempo más aquí. No, ¿qué va a pedir? Que me saquen de aquí. Y quizás, como somos muchos, ¿a quién conoces que puedes hablar para ver si me dejan en libertad? El problema es que aquí las palancas no funcionan mucho. Quiero que piensen, el apóstol está en prisión. Está retando a todos que debemos orar constantemente, cosa que está haciendo él en la prisión. Que oremos por todos los santos. Pero ahora dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¡Wow! ¿Qué está pidiendo Pablo? Por la expansión del Evangelio. Bueno, yo quiero que oren por mí porque no puedo dormir bien en la prisión. Oren por mí porque aquí hay, que me libre de estos bandidos que hay aquí, porque a veces es difícil. Y no sé si alguno de ustedes ha tenido el privilegio de estar en prisión, que nos pueda dar testimonio de cómo es ahí, ya sea aquí o en su propio país de donde viene, pero no es bonito. Él no pide por su salud, él no pide por el problema que está teniendo en prisión. Y está en prisión injustamente porque está simplemente por predicar el Evangelio. ¡Wow! ¡Wow! Ustedes saben que la semana pasada estuvimos viendo en el Grace Growth Track, el paso número 2, grupos pequeños. Y tenemos en español, Mi casa es su casa, y estamos creando, ya tenemos 2 grupos más. Uno que es Hombres Orando, que nos reunimos los miércoles a las 6 de la mañana y está siendo de mucha bendición. Y otro grupo que queremos hacer, que es Evangelismo. Y este grupo lo que va a hacer es, de vez en cuando nos va a anunciar alguna actividad para ir y hacer obra de evangelismo. Y tal vez si usted no está en ningún grupo, dice, eso es un área que yo quiero hacer. Todos hemos sido llamados a hacerlo. Entonces, los hermanos Rivera estarán encargados de este grupo. Siempre les ha gustado mucho testificar. Así que si tiene interés en ser parte de este grupo, hable con ellos. Porque queremos hacer actividades, queremos ser intencionales. Pablo en la cárcel pide oración, lejos de quejarse. Pero no es la culpa mía, Señor, de que esté aquí en prisión. Yo estoy haciendo lo que tú me dices y aquí estoy en prisión. No es eso. Pablo sabe que tiene un Dios, que tiene un Padre. Y creo que el apóstol hasta puede entender la razón por la cual está ahí, cómo Dios puede usar eso para expandir el Evangelio. Muchas veces en las dificultades nosotros nos cerramos tanto y pensamos tanto en lo que estamos pasando y el problema que tenemos, que se nos olvida cómo Dios puede usar esto para expandir el Evangelio, para que el Evangelio de Dios se extienda. Cuando Pablo está también en la prisión y escribe a los hermanos de Filipos, él habla ahí también y dice, esto que ahora me ha pasado, que estoy en la cárcel, dice, qué bueno que me pasó,
porque esto ha despertado el interés en otros a que hablen de Cristo, a que testifiquen de Él. Pablo pide que oren, pero miren cómo lo dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer. Me gusta lo que está diciendo el apóstol, porque ¿cuántas veces abrimos nuestra boca para hablar tonterías? Y no solo tonterías, pero a veces cosas desagradables. Wow. ¿Cuál fue la última vez que usted dijo: Señor, controla mi lengua? Especialmente cuando estamos enojados, parece que la lengua pierde el control, ¿verdad? Nunca se me olvida, estando en Costa Rica, haciendo fila en un banco, y hay que hacer fila para cambiar un cheque, y si usted quiere saber si usted es una persona paciente, haga fila. Y recuerdo que cuando estoy esperando, ya casi 2 personas antes de llegar, veo que el cajero tiene una nota puesta en su ventanilla. Y ya cuando pude leerlo, cuando alcancé a leerlo, decía: cuando hable esté seguro que su lengua esté conectada al cerebro. Wow. ¿Cuántas veces somos, bueno, hay una expresión en inglés, que no sé si quiero usarla, tal vez no. ¿Cómo es que muchas veces hablamos y decimos y no hay un control? En el contexto, Pablo específicamente quiere que oren por él para lo que él va a decir en cuanto a expandir el evangelio. Me sea dada palabra. Me sea dada palabra. Qué interesante, porque a través de los años nosotros aprendemos a veces muchos cursos de cómo hablar a otras personas de Cristo. Y hay buenas cosas, hay buenos tratados, yo he usado muchos tratados, hay muchos métodos, pero a veces confiamos más en el método que en Dios. Y debemos, como hijos de Dios, estar siempre dispuestos a orar y pedir que Dios nos dé palabra de cómo hablar con las personas. Y yo sé que muchos dicen: ay, es que a mí me da temor, me da miedo. No se preocupe, empiece. Dios lo va a hacer. Pablo dice: me sea dada. Recuerden, él está en prisión. Hoy día, cualquiera de nosotros que estuviera en estas circunstancias, nos vamos a cuidar mucho qué decir para que no nos cree problemas. Y lo que se llamaría hoy: debo hablar políticamente correcto para no meterme en problemas. Y lo que es más aún, no ofender a nadie. Con razón, nos hemos vuelto cristianos tan pasivos que ni testificamos o hablamos a otro porque nos da temor. Nos da temor. Ni en el trabajo, no es que en el trabajo prohíben, y por supuesto, a nadie le pagan en su trabajo para que testifique. Pero en la hora del almuerzo yo puedo hacerlo. Ahora, algunos dicen: yo estoy leyendo mi Biblia, es en el tiempo del almuerzo. No, pero ya terminé mi trabajo. Bueno, a usted no le pagan por leer la Biblia. Haga su trabajo. Y en su tiempo libre es cuando usted puede hacerlo. Entonces Pablo pide que Dios le dé palabra para poder hablar. Quizás muchos de nosotros tenemos que empezar a orar y decir a Dios: Señor, dame las palabras que debo decir al comunicar tu evangelio. ¿No es cierto que muchas veces comunicamos el evangelio enojados? Yo creo que a veces hasta comunicamos el evangelio esperando que se vayan al infierno. O sea, yo recuerdo cuando joven, a mí me molestaba bastante personas que rechazaban a Cristo. Y recuerdo pensar: bueno, si lo rechazan, qué bueno que van para el infierno. Ahora, seguro ustedes nunca han pensado eso, ¿verdad? Pero yo pensaba muchas veces esto. Y hasta decía en mi adentro: se lo merecen por rechazar a Cristo. Bueno, tengamos cuidado, porque eso puede afectar mi actitud hacia cómo testifico. Pablo está en la prisión,
no en las mejores condiciones, pero él dice, me sea dada palabra para dar a conocer. Y luego dice, con denuedo. Con denuedo. ¿Qué es la palabra denuedo? ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir con denuedo? Bueno, involucra autoridad, expresarlo bien, con una libertad increíble, con palabras que Dios va a dar. Es interesante para mí que cuando el Espíritu Santo controlaba a una persona, en el libro de los Hechos, dice que predicaban con denuedo, hablaban con denuedo. Y muchas veces nosotros ya hablamos a otras personas de Cristo para convencerles. Y debatimos. Y les queremos convencer. Y tenemos una buena intención, porque o sea, ¿quién de nosotros quiere ver a su mejor amigo en el infierno? ¿Quién de nosotros quiere ver a un ser querido en el infierno? Porque sabemos que esa es la realidad cuando rechazan a Cristo. No tiene que ver nada con religión. No nos gusta. Y a veces hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y queremos convencer a la persona. Queremos convencerla. En el contexto de Pablo, hablando aquí de que armarnos de toda la armadura de Dios para ir y enfrentar este mundo, Él nos reta que debemos estar orando continuamente, pero después Él pide oración específica. ¿Sabe? Debemos estar orando nosotros por estas personas que están en lugares que constantemente están hablando del Señor, que Dios les dé de nuevo, que Dios les dé las palabras exactas de cómo hablar, de cómo testificar, qué decir, cómo hacerlo, porque cada situación puede ser un poco diferente. El mensaje de Dios no cambia para nada, es igual, es el mismo, pero la forma en que yo lo puedo expresar puede variar mucho. ¿Cuál fue la última vez que alguien le despreció a usted por la forma en que le habló? No por el mensaje, sino porque usted llegó con una actitud bien arrogante. En vez de simplemente orar a Dios y decir, Señor, dame palabra de sabiduría, dame las palabras correctas para que con denuedo yo pueda dar a conocer el misterio del Evangelio. 2 veces el apóstol pide con denuedo. Miren el versículo 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Versículo 20. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo 2 veces. Y como dije antes, ¿qué es de nuevo? La confianza, seguridad, valeroso, lleno de valor, hasta pudiéramos decir atrevido, autoridad, atrevido. Pero saben, muchos de nosotros hemos sido intimidados por el enemigo. Ay, es que yo no sé hablar. No tiene que ver nada de cómo usted sabe o no sabe hablar. Es si de veras usted cree que la gente sin Cristo va al infierno. Porque le voy a decir algo, hay muchos cristianos hoy en día, o a lo menos que se llaman cristianos, que dudan que hay un infierno. Ay, pero si Dios es un Dios de amor, Él no va a mandar a nadie al infierno. No, Él no manda a nadie, la gente va por sí misma cuando rechazan a Cristo Jesús. Entonces, cuando usted mismo no cree la realidad de un infierno, ¿sabe qué va a hacer? Usted no va a hablar con denuedo. Y usted va a tratar de ayudar a la gente que sea buena. Pero la Biblia dice, bueno, solo uno, Dios. Y el único, como nos decía el pastor Tim en la primera semana, nadie de nosotros puede ser salvo por sí mismo. Necesitamos a Cristo. Él es el único, Él pagó el precio por nosotros. Y ¿qué nos toca? Con denuedo decirlo. Pide 2 veces que con denuedo hable de Él. Muchas veces tenemos la osadía de hablar a la gente como nosotros pensamos que debemos hablar en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Leemos el montón de libros para que nos ayuden a hacer toda una tesis.
Y si puede leer y leer buenos libros, hágalo. Pero en el momento de testificar o hablar de Cristo, confíe en Él. Y pídale que le dé las palabras correctas. Bueno, yo gusto este método. Con este método he ganado a 50 para Cristo. Con este método solo a 1. Entonces este método es el increíble, es el bueno. El método es un método. El que convence es Cristo. Es el Espíritu Santo. Él es el que nos convence. Su palabra. Y por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Por eso es importante que usted empiece en el proceso del discipulado. Porque muchas veces decimos, sí, yo quiero hacerlo, pero ¿qué? ¿Y cuántos dicen, sí, lo voy a hacer? Sí, lo voy a hacer. Y tienen diciendo eso 1 año. Y algunos hasta mueren. Yo quise hacer el discipulado. No es un programa. Es ayudarte a crecer como el Señor Jesucristo lo hizo con sus discípulos. Ahora quiero que vean lo que dice, que con de nuevo en el versículo 20, dice, por lo cual soy embajador en cadenas. Recuerden en 1 Corintios capítulo 5, versículo 20, 2 Corintios 5, 20, dice que somos embajadores. Entonces Pablo nos está recordando aquí que todos nosotros, hijos de Dios, somos embajadores. ¿Qué tipo de embajador somos? Es otra cosa. Pero somos embajadores. Cuando eres creyente, cuando la gente sabe que eres creyente, ¿qué saben? Eres un embajador. Entonces, ¿cómo es este embajador? Es interesante porque Pablo dice que soy embajador en cadenas. Parece que el apóstol, con mucho orgullo, anda esas cadenas como si fueran medallas de decoración. Hoy a los prisioneros no los tienen en cadenas en la prisión. Ahora yo he visto, porque he tenido que a veces ir y traducir, y recuerdo la primera vez que vi a una persona que le ponían esposas, ¿verdad? Yo no sé por qué les llaman esposas, lo siento hermanas, pero algo tendrá que ver con eso, qué sé yo. Pero les ponen una esposa aquí, en las piernas también, y una cadena desde aquí hasta abajo, o sea que van haciendo, ¿verdad? Le ponen, o sea, es increíble. Yo no sé si así estaba el apóstol, pero estaba encadenado. Dice, sigo siendo un embajador. Embajador en cadenas. Tal vez usted no tiene una cadena literal, pero quizás está viviendo una situación difícil. Está siéndole muy difícil en su hogar, en su trabajo, qué sé yo. Pero eso no quiere decir que ya no eres embajador. Pablo en 2 Corintios dice que somos embajadores. No dice, ahora que eres hijo de Dios, ¿quieres ser embajador? No, dice que somos. Y Pablo aquí lo recuerda, embajador, que con denuedo dice, por el cual soy embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él, y noten lo que agrega, ¿cómo debo hablar? ¿Cómo debo hablar? ¿Sabe? Una de las cosas que le va a ayudar mucho a usted en cómo hablar es la lectura de la palabra. Eso va a afectar tu manera, no solo de pensar, pero de hablar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hablar como debemos hablar si, francamente, no pasamos tiempo en la lectura o estudio de la palabra? Hablábamos el otro día, ¿verdad? Que ahora tenemos Biblias hasta para tirar para arriba. Bueno, a lo menos es una expresión en Costa Rica, no sé. ¿Cuántos han oído esa expresión? Tengo Biblias hasta para tirar para arriba. ¿Algunos de ustedes la tienen en su tableta? ¿En su iPhone? ¿En su carro? ¿En su computadora? Lo único que le falta es que le abramos el cerebro y le metamos un chip. El asunto de la lees, la estudias. Y si somos honestos, la gran mayoría de nosotros vamos a tener que decir, o decimos, es que no hay tiempo. Y por eso no oramos, por eso no la leemos, excepto cuando vengan los tiempos difíciles. Entonces dale gracias a Dios cuando viene un tiempo difícil que te lleva a orar. Vas al doctor y el doctor te dice,
Después de que revisé todos los exámenes, el resultado es, se va a morir. ¿Cuál sería su reacción? Sinceramente. Y digo esto porque nos tocó a nosotros, cuando todavía nuestros hijos estaban en la casa y estaban jóvenes, los llevamos al médico, y recuerdo en este caso que el médico se sienta conmigo, se sienta con mi hijo enfrente y le dice, Aarón, te vas a morir. Y claro, él peló los ojos un poco así, yo también me asusté un poco, y inmediatamente dijo, no sé cuándo, pero todos un día vamos a morir. Y tiene razón. El asunto es cuando el diagnóstico, no tomé suficiente café hoy, el diagnóstico es, ¿sabe qué? Te quedan 2 meses. Y aún la ciencia se equivoca, porque yo les he hablado del hermano Albert Ortega, cuando me llaman, su hija, y me dice, hermano, mi papá ha sido pasado hospice, y el médico nos dice que tiene 2 meses. ¿Recuerdan cuando les dije eso? ¿Alguien sabe hace cuánto se lo dije? Como 8 meses. Entonces no sabemos, pero con lo que quiero decir con esto es, muchas veces no empezamos a orar hasta que recibimos una noticia o tenemos una situación difícil. Él dice, orar siempre. Y en este caso Pablo dice, oren por mí para que yo con denuedo pueda llevar la palabra de Dios. Ahora, este pedido del apóstol no es solamente a los hermanos en Éfeso. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, Pablo también pide a los hermanos de Tesalónica que oren. Mire lo que les dice en la segunda carta, capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Wow. Creo que debemos empezar a orar, Señor, dame esas palabras, porque todos nosotros, sin excepción, conocemos a un montón de gente que no conoce a Cristo. Te conoce, pero porque te conoce, a lo mejor no tiene interés en Cristo. ¿Por qué será? No sé, usted puede contestar esa pregunta. Pero el deseo de Dios es que podamos siempre hablar. Orad por nosotros para que la palabra del Señor, dice, corra y sea glorificada. Corra y sea glorificada. Colosenses capítulo 4, versículo 3, orando. Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Constantemente debemos estar orando. Cuando te levantas, orando en todo tiempo, ¿verdad? Orad siempre. Cuando te levantas, oras, si Dios, ábreme una oportunidad hoy. Sí, oramos, Señor, abre las puertas porque necesito trabajo. Abre una puerta para que yo pueda saber que puedo ir y trabajar ahí. Y amén, está bien. Por muchas veces, muchos me piden que ore para que el Señor les dé un trabajo. Claro que sí, con mucho gusto lo hago y lo seguiré haciendo. Pero ¿alguna vez has pedido que el Señor abra oportunidad para hablar con denuedo a tu jefe? Oh, no, a mi jefe no, Dios guarde, le hablo, me echa. Trabajaba en la compañía Volkswagen en Costa Rica como gerente de crédito. Y el jefe mío, uno de los gerentes generales, el gerente general de toda la compañía era un alemán y el que le seguía era un tico. Y este hombre era bastante incrédulo y hasta pudiera decir yo patán. Porque ese hombre, luché yo mucho para que tratáramos bien a los clientes que debían su auto, ¿verdad? O sea, obviamente compraban Volkswagen y si no lo pagaba él era feliz mandando a quitárselos. Y recuerdo hablarle de Cristo una vez y las preguntas que me hizo. Miren, hermanos, yo quería, sinceramente, era mi jefe,
Pero yo quería darle una trompada. Porque las preguntas que me hizo eran obstinadas, era obvio de un tipo que hasta llegaba al extremo de burlarse de Dios. Entonces a mí me cuesta mucho tratar con una persona así, porque mi primera reacción, soy honesto, mi primera reacción es de veras darles una buena, como les dije el otro día, un golpe bíblico, pero yo no tenía mi Biblia ahí, ¿verdad? Porque esta Biblia es pesa. Pero esa era mi actitud, o sea, porque yo me sentía ofendido primero y segundo ofendiendo a mi Dios, pero más era yo. Claro, si yo le daba una trompada, pues ya perdía el trabajo, entonces tenía que tragármelo. O si era un poco más grande que yo, entonces también tenía que medir el asunto. Pero sabe, esas son las situaciones en que debemos depender completamente de Dios. Pero les voy a decir algo, ese hombre se quedó pensando. Ese hombre se quedó pensando. Luego tuve la oportunidad de hablar con el gerente, que era alemán. Gracias a Dios hablaba español, porque yo de alemán solo sé Volkswagen, ¿verdad? Después de ahí nada más. ¿Okay? Y tuve la oportunidad de poder hablar, ni recuerdo a esas alturas cómo fue que se abrió la puerta, pero yo recuerdo muchas veces ir en el auto hacia el trabajo, orar a Dios por una oportunidad. Y fue difícil. Tenía otro jefe de la contabilidad, una persona sumamente religiosa. Y siempre me hacía mucho chiste y me vacilaba mucho y me hablaba mucho. Mucho. Se burlaba de mí. Y cada vez que yo quería hablarle, me salía con un montón de historias. Y recuerdo que una vez entra a mi oficina y me hace una pregunta y de pronto empiezo a hablarle. Y yo no pude creer que por media hora ese hombre me escuchó sin interrumpirme. Fue cuando supe que cuando Dios te controla y Dios quiere hacerlo, wow. No se convirtió, pero le voy a decir algo, ese hombre no volvió a andar muy contento, porque ahora sabía la realidad de un Dios y que sin Él al infierno iba. Ahora, ¿estaba contento yo por eso? Claro que sí. ¿Saben por qué? Porque es la convicción. Ojalá, y yo no sé ahora si es creyente o no. ¿Qué está sucediendo en tu vida en este momento? ¿Oras a Dios? Puede ser que me dices, todo anda bien. Muy bien. ¿Estás orando? Bueno, todo anda bien. Algunos van a decir, oh, yo oro todos los días. ¿Por qué? Por esto y esto y esto y esto. ¿Qué oportunidades tienes de compartir el Evangelio? Todos nosotros, ahora, muchos de nosotros tenemos la bendición de que podemos compartir el Evangelio en 2 idiomas. O quizás en 3, ¿verdad? Aquellos que hablan Spanglish. Tenemos una oportunidad de hablar o inglés o en español. Ay, sí, pero es que no me entienden. No se preocupe, ore que Dios le dé esa oportunidad y que controle su lengua. Sería bueno, ¿verdad?, cuando hablamos de otros o algo, que Dios la controle. Pero en este caso le está pidiendo específicamente que oremos Él pide que oren por Él, para que al abrir su boca pueda expresar el Evangelio con denuedo. Esa debe ser nuestra oración. Ore que Dios no solo le dé la oportunidad de hacerlo, pero que controle. Quisiera que por unos momentos incline su rostro, cierre sus ojos y piense por un momento. Usted conoce a una persona o quizás dos que no conocen a Cristo. Y quisiera que ore en este preciso momento, no le va a tomar más que unos segundos de orar y pedir a Dios que nos dé de nuevo. Padre, te damos gracias, oh Dios, porque tu deseo es que nosotros podamos hablar a otros. El apóstol está en prisión. ¿Qué ejemplo para nosotros? Porque cuando estamos en situaciones difíciles, usualmente solo pedimos orar por la situación en que me encuentro, por lo que me pueda estar pasando. Y olvido por completo, oh Padre, la bendición, que quizás esa circunstancia, conflicto, problema, situación,
es una oportunidad para dar a conocer el Evangelio. Padre, cada uno de nosotros conoce a lo menos una persona que no te conoce. Y es mi oración que al salir hoy seamos desafiados a poder ir y hablar a esta persona. Danos la oportunidad, danos las palabras, como está orando Pablo, que los hermanos de Éfeso oren para que tú le des a él las palabras exactas. Y es nuestra oración esta mañana. Danos, oh Dios, las palabras que debemos hablar y, como dice, cómo debemos hacerlo para que tu evangelio sea conocido. Aún en actitud de oración, no sé si hay alguna persona aquí que no conoce a Cristo. Si es así, puede usted levantar su mano y decirme, yo quiero conocerle. Puede levantar tu mano, alguien se va a acercar, va a hablarle, va a abrir la palabra de Dios y te va a enseñar lo que Dios desea. En su inmenso amor, Él desea la salvación tuya. Alguien aquí dice, sí, yo sé que sin Cristo estoy perdido en mis pecados y solo Él me puede dar la salvación. ¿Alguien? Hermano, hermana, quiero animarle, quiero desafiarle, quiero retarle al salir hoy, que tu oración sea que Dios nos dé las palabras para que con denuedo podamos hablar de este precioso evangelio a otros. Gracias, Padre Celestial, porque tu voluntad es que te demos a conocer. Oramos en tu nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Hombres, no se les olvide aquí reunirse por un momento. Amílcar les va a dar la información que necesitamos para el viernes. No se le olvide la tercera lección hoy a las 6 de la tarde. Yo no vine la primera, la segunda, no importa, venga hoy, ¿ok? Está todo en español y también hay traducción. Algunos de ustedes no lo necesitan. Saluden a las visitas, no se le olvide. Bendiciones.